Nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: Así que, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. En este espíritu entramos en su presencia bendiciendo al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Y damos gracias porque el Señor nos ha bendecido ricamente en esta semana y continúa cuidándonos. Damos gracias por tantas personas que continúan brindándose por otras aún en medio de esta pandemia. Gracias, Señor, por recibirnos, bendecirnos y mirarnos con agrado. Amén. Yo el Dios del cielo y mar, oigo a mi pueblo clamar, del pecado y del mal, les salvaré. Yo creador de luna y sol, Dios de vida y resplandor, quien mi antorcha llevará, oh, quien irá. Heme aquí, Dios, tú me llamas en la noche, escuché tu voz con tu vida y tu apoyo, sostendré tu pueblo con amor. En este día oramos como el salmista, reconociendo que, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga ahora Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres se levantaron para atacarnos, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Por eso, oramos con confianza, en la certeza de que la ayuda viene del Señor,
Creador del cielo y de la tierra. En especial te pedimos por aquellas personas que deben salir de sus casas para trabajar. Y también, Señor, por quienes no tienen los medios suficientes para poder cuidarse. Oramos por quienes pasan hambre y frío. Hace mucho tiempo que estamos viviendo en cuarentena. Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir quedándonos en casa. Oramos por quienes se han contagiado de COVID-19. Sabemos que cada día son más. Muchos de nuestros seres queridos y conocidos se encuentran transitando esta enfermedad. Señor, te rogamos por su pronta recuperación. También ponemos en tus manos a aquellas familias que atraviesan tiempos de conflicto. Que tu paz esté presente para llevarles soluciones guiadas por tu amor. Oramos por quienes están con dificultades en sus trabajos o no tienen trabajo y por quienes esperan nuevas oportunidades laborales. Aún en momentos de oscuridad, confiamos en que nuestra ayuda viene del Señor. Por eso, siempre queremos estar más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Amén. Nos sigue diciendo el apóstol Pablo: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. En este tiempo de oración en silencio, Señor, te pedimos que nos cambies, que limpies nuestras faltas, que nos guardes de aquellos actos que nos alejan de tu amor, que nos transformes en ofrendas agradables. En Cristo Jesús nuestras culpas son perdonadas. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Amén. Compartimos la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 17. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre, que está en el cielo. Es palabra de Dios. Queridas hermanas y hermanos, nuevamente le damos muchas gracias a Dios porque nos permite reunirnos alrededor de su palabra. Y el texto que hemos escuchado recién en la lectura nos ubica en la región de Cesarea, donde Jesús está con sus discípulos y hace una pregunta que se expresa de dos maneras.
La pregunta central que hace Jesús es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y Jesús la expresa de dos formas. Primero dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y esta pregunta acerca de quién es Jesús es la pregunta central de la Biblia, es la pregunta central de la revelación de Dios. Y la misma Escritura se encarga de responderla de varias maneras. ¿Quién es Jesús? En el Evangelio de Juan encontramos a Jesús diciendo muchas veces, yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva. Y es que Jesús, en conversaciones con distintas personas y en distintos momentos, se encarga de contarle a los demás quién era Él. Y todas estas imágenes de Jesús en el Evangelio de Juan son muy ricas. El pastor que lleva en sus hombros a los corderos, a las ovejas. El pastor que lleva en sus hombros a las personas con necesidades, lleva nuestros dolores y nos acompaña. Es una imagen muy, muy rica de lo que es este Jesús. Jesús, el pan de vida. Cuando tenemos hambre en nuestra vida y no encontramos cómo alimentarnos, sabemos que Jesús está ahí y Él nos da lo que necesitamos para vivir. Pero bueno, a través de la Escritura encontramos, como en el Evangelio de Juan, distintas formas de verlo a Jesús. También es el que está a la puerta y llama. Es el que está en la puerta de nuestros corazones y viene a buscarnos. Es el Maestro que está con sus discípulos, que nos enseña también y nos dirige en la vida. Ahora, en el Evangelio de Lucas, quién es Jesús se expresa de otra manera y continuamente hay una pregunta y dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? Se pregunta sistemáticamente el evangelista Lucas. Y por ejemplo, en la casa de Simón el fariseo, cuando Jesús le perdona los pecados a esta mujer que fue a ungirle los pies, esta gente pregunta, ¿quién es este que aún puede perdonar pecados? Los discípulos, después de que el mar se calma, se preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El mismo Herodes lo quería conocer a Jesús y preguntaba, ¿quién es este? Y hasta la gente, cuando Jesús llega a Jerusalén, pregunta, ¿quién es este? El mismo Evangelio de Lucas nos cuenta que cuando Jesús nace, ahí en Belén, hay un ángel, un mensajero de Dios que se aparece a los pastores y les dice, hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. ¿Quién es este? Para el mensajero de Dios es el Salvador, el Mesías, el Señor. Por eso es que también la iglesia cristiana en sus primeros tiempos, necesita responder esta pregunta. Y cuando los amigos, los vecinos le preguntan a la gente, ¿vos en quién creés? ¿Ustedes en quién creen? Se tuvo que empezar a elaborar estas primeras formas de expresar. Y las primeras formas de expresar la fe tenían que ver con quién es Jesús. Y el primer credo cristiano, muy cortito, que prácticamente son 3 palabras, decía, Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor. En medio de una sociedad y una cultura donde el Señor era el César, el que dominaba el mundo, la iglesia cristiana, nuestras hermanas y hermanos dijeron, Jesucristo es el Señor. Y un poco más tarde, este credo se fue haciendo un poco más extendido y tal vez tratando de dar un poco más de claridad. Y ahí apareció el pez. Con las letras de la palabra pez en griego se hizo un acróstico y cada una de las letras era el inicio de otra letra que quería decir algo. Y por eso se formó una frase. Con la palabra pez en griego se formó la frase Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Por eso es que el pez también nos identifica como cristianos, ¿no? Porque con el pez estamos diciendo Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Ahora, volviendo al texto de Mateo, ¿qué es lo que ve la gente en Jesús? La gente ve un ser humano muy especial, un ser humano que es un profeta, un gran profeta. Pero Pedro ve otra cosa en Jesús, no solamente el ser humano, sino ve en él la presencia de Dios. Es el Mesías, el ungido, el Cristo. Es la misma palabra en 3 idiomas, en hebreo, en castellano, en griego. Jesús es
el Hijo de Dios, la presencia de Dios revelada en la tierra. Por eso, un poco más adelante, el credo, un credo niceno-constantinopolitano, en Nicea y Constantinopla se hizo este credo y dice que Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero, que se encarnó y se hizo hombre, Dios y hombre verdadero. Pero en este texto de Mateo hay algo muy interesante y que queremos puntualizar. Jesús primero hace una pregunta acerca de lo que decía la gente de él. ¿Qué dice la cultura de hoy de Jesús? ¿Que era un maestro? ¿Que era una buena persona? ¿Que era un incomprendido? ¿Que murió en manos de los romanos? ¿Es un símbolo que llevamos colgado en algún crucifijo? ¿Es el símbolo de la cristiandad? ¿Qué dice la tradición? No solamente la tradición de la iglesia, sino la tradición de nuestras familias, de donde nosotros venimos. ¿Qué dice la exégesis bíblica? ¿Qué dice la teología? Eso es lo que dicen los demás. Pero la pregunta clave que nuevamente nos hace Jesús es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice usted que soy yo? ¿Quién decís vos que es Jesús? Y esa es la pregunta que tenemos que responder. Quiera Dios que hoy, al igual que Pedro, podamos decir, Jesús es mi Mesías, mi Cristo, Dios presente en toda mi vida. Jesús es mi Salvador personal, como dijo el ángel, quien me acompaña y sostiene en toda mi vida, en las alegrías, en los momentos difíciles. Y Jesús es el Señor de mi vida, de quien dependo, a quien entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Hoy nuevamente Jesús nos pregunta, ¿quién soy yo para usted? ¿Quién soy yo para vos? Y Él está esperando nuestra respuesta personal, porque la fe que alimenta la respuesta es un regalo de Dios como respuesta a su amor y pide de nosotros esta respuesta personal. Ponemos nuestras vidas en la mano de Dios para que nos ayude a afirmativamente decir, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Que así sea. Ahí está Jesús hablando, en el
tengamos un momento de oración y decimos: amado Padre, te damos muchas gracias porque venís nuevamente a nuestro encuentro y en este momento nos haces esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu nos guíe a poder responderla desde la fe y podamos decir, como dijo Pedro, y nosotros lo ampliamos y decimos: Jesús es Dios presente en mi vida, es el Mesías, el ungido, es mi Salvador, quien me lleva por el camino de la vida, y es mi Señor. Todo es de Él, dependo solamente de Él. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Haz todo el bien que puedas, haz todo el bien que puedas, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, a todas las horas que puedas, en todos los sitios que puedas, haz el bien, haz todo el bien que puedas, haz todo el bien que puedas, haz todo el bien que puedas, a toda la gente que puedas, en todas las formas que puedas, por todo el tiempo que puedas, haz el bien, haz todo el bien que puedas, haz todo el bien que puedas, haz todo el bien que puedas. En este momento nos disponemos a compartir la Cena del Señor con la plena seguridad que el Espíritu de Dios nos inspira, guía y acompaña en este encuentro alrededor de la mesa desde nuestros hogares. Oramos a nuestro Padre Celestial y le decimos: Padre amado, te damos muchas gracias porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu único Hijo para ser nuestro Salvador. El Señor de la vida habitó en medio nuestro y finalmente se humilló en obediencia a tu voluntad, aceptando morir en una cruz. Con su muerte nos libera de la muerte eterna y por su resurrección nos ha dado la vida eterna. Ahora te agradecemos por todos los dones que nos has dado de la tierra y de ellos te ofrecemos este pan y esta copa. Bendícelos, Señor, para que participando de ellos podamos ser partícipes del gran don, el gran regalo que nos has hecho en Jesucristo, quien, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, Jesús tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran, en memoria de mí. Santo y soberano Dios, envía tu espíritu de vida sobre este pan, sobre esta copa y sobre la comunión de tu iglesia reunida en el amor. Que el mismo poder que levantó al Señor Jesús de entre los muertos nos haga ahora uno en ti, Señor, uniendo nuestros corazones. Derrama tu Espíritu Santo para que esta mesa, servida en cada hogar, sea una sola, como anticipo del banquete celestial. Abrázanos en tu amor inmenso para que el pan y el vino sean para nuestras vidas el cuerpo y la sangre de Jesucristo, a quien encomendamos nuestra oración. Amén.
Queridas hermanas y hermanos, compartimos el pan, cuerpo de Cristo, ofrecido en la cruz por toda la humanidad. Amén. Compartimos la copa, la sangre de Cristo derramada en la cruz por toda la humanidad. Amén. De esta manera, cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, estamos anunciando la muerte de Jesús, pero también estamos recordando su resurrección y lo hacemos hasta que Él venga. Jesucristo, el resucitado, nuestra esperanza viva, está a nuestro lado y nos acompaña hoy y siempre. Amén. Y después de haber participado de este culto en unidad, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, confiando en que nuestro buen Dios nos acompaña y nos da su bendición. Sagrado es el amor que nos ha unido aquí, a los que oímos del Señor la voz que llama así. O plegun baubeilin o vlainein brenin maur, adolunet ein deledio, crin marnon biu pobar. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen hoy y siempre. Amén.